Buenas, mi nombre es María Fernández Osó y junto con mis compañeros Carlos y José presentamos nuestra ponencia titulada De la analítica web al portfolio profesional y hay datos sintéticos como palanca de empleabilidad. El problema que abordamos en esta presentación se centra en el desfase que ocurre entre un mercado donde en el ámbito de la comunicación y del marketing, el análisis de datos, los dashboards, el ROI o la toma de decisiones está basada en métricas y por lo tanto hay que tener un desarrollo bastante amplio de las habilidades de la lógica analítica en estos aspectos, frente a una formación tradicional en la universidad centrada en los conceptos teóricos, las definiciones o las taxonomías. Además, el INE publicó en 2024 que el 12% de las empresas de más de 10 empleados ya utilizan IA. Por lo tanto, es importante que nuestros alumnos implementen estas habilidades y estas herramientas de IA también dentro de su formación. Todo ello lo abordamos en un contexto educativo concreto, que es la asignatura de monitorización y análisis web del tercer curso del grado universitario en comunicación digital. En esta asignatura, que es una asignatura obligatoria, se encuentran el curso donde realizamos esta innovación docente 35 alumnos y la innovación docente aquí presentada se basa en el aprendizaje basado en retos, en la simulación profesional y en la autoevaluación continua. La propuesta de esta innovación docente, ¿en qué se centra? Pues en crear datos sintéticos generados con IA, específicamente con la plataforma de ChatGPT, aunque realmente cualquier otra herramienta de IA puede ayudar en este ámbito. Con estos datos sintéticos creados se generan misiones analíticas, que son retos profesionales simulados, y la forma en la que los alumnos resuelven estas misiones analíticas les ayuda a crear un portfolio digital con una evidencia para aumentar su empleabilidad una vez finalicen sus estudios. El aula así se presenta como un espacio de simulación profesional segura. El uso de estos datos sintéticos se centra en desarrollar todo lo que son las competencias y el temario dentro de la asignatura de monitorización y análisis web, donde pues, se tiene acceso normalmente a una serie de bases de datos de diferentes comercios online y así poder entender estos datos desde una perspectiva analítica para poder implementar soluciones y mejorar pues, el rendimiento empresarial o los objetivos de negocio que sean pertinentes en ese momento. Pero nos encontramos ante diversas restricciones a la hora de acceder a estas bases de datos o a estos datos analíticos web. ¿Cuáles son? Bueno, pues tenemos restricciones de la protección de datos de los consumidores de los negocios en concreto y aparte la dificultad de tener acceso a estos datos en la vida real. Por eso, al crear una base de datos sintético, una base de datos creados a través de IA, nos permite evitar estas restricciones porque no son datos reales, pero se asemejan a la realidad. Además, podemos diseñar diferentes anomalías concretas con objetivos pedagógicos concretos para adaptarse a esas partes del temario concretas que estamos estudiando en ese momento específico y además crear escenarios controlables y adaptables para los estudiantes. Según las diferentes necesidades que tengan, las diferentes restricciones que haya dentro del grupo, podemos adaptarnos y adaptar esta base de datos y estas misiones analíticas a ellos. Así tenemos al final de esta innovación docente un portfolio con evidencia de todas estas competencias digitales. Tienen los diferentes proyectos y misiones que han resuelto y cómo lo han resuelto, además de dashboards, informes o visualizaciones que ayudan a mostrar la adquisición de estas habilidades. Además, en todo este proceso se fomenta una reflexión crítica dentro del propio proceso. A los estudiantes se les insta no solo a aprender a usar una herramienta concreta, sino a desarrollar su pensamiento analítico y a ser críticos para poder encontrar todos estos patrones y todas estas anomalías y poder entonces encontrar soluciones. La competencia profesional no se declara a través de un enunciado, sino que se demuestra gracias a todas estas misiones y todo este trabajo que se ha realizado. La evaluación que se ha hecho de esta innovación docente se centra en dos aspectos claves. Por un lado es una evaluación oral tras cada misión. Siempre hay un elemento de debate entre los diferentes grupos con el docente para poder entender pues, cómo se ha llevado a cabo la misión, qué problemas han tenido, qué partes les ha parecido más interesantes y así poder ir mejorando ese desarrollo de misiones a lo largo de la asignatura, pero también con un cuestionario al finalizar la docencia a través de Google Form, que es un cuestionario anónimo con 5 preguntas muy sencillas que lleven poco tiempo al alumnado y normalmente con una escala Likert de 1 a 5.
Además, también se encuentra una pregunta abierta para que los estudiantes pues, puedan un poco desarrollar ahí si tienen alguna idea, algún comentario más allá de lo que se le ha preguntado. De los 35 alumnos de esta asignatura, se obtuvieron 20 respuestas de estos cuestionarios. Los resultados de esta innovación docente, pues encontramos una comprensión de las métricas muy alta, una conexión de teoría y práctica también alta, la autonomía analítica alta, pero también la dificultad percibida media alta. Esto no se debe tanto o no lo entendemos tanto como un fracaso, sino como una señal de la exigencia que lleva, bueno, pues un poco trasladar todos esos conceptos teóricos a un ambiente práctico con cierto nivel. Entre las respuestas o el feedback obtenido en esas preguntas abiertas, uno de los estudiantes dijo muy útil para entender el temario y la práctica. Y creo que esto de alguna manera resume muy claramente pues, el valor que ha tenido la creación de esta base de datos sintética y las diferentes misiones analíticas que se han desarrollado y el valor que le ha dado el estudiante a todo ello. Por último y como conclusiones, bueno, entendemos que la IA permite simular entornos profesionales sin riesgos legales ni de acceso, por lo tanto en asignaturas como esta es clave porque son asignaturas que se basan además en datos empresariales y en datos de diferentes empresas y en datos de los usuarios de estas empresas que es muy difícil acceder. Además se crea este portfolio como una evidencia tangible que mejora la empleabilidad de los alumnos y el alumnado desarrolla el pensamiento crítico sobre la IA, no solo instrumental. La IA es una herramienta, no busca reemplazar realmente ningún aspecto dentro del análisis de la monitorización, sino que la IA nos ayuda a crear un escenario sobre el que vamos a desarrollar estas habilidades. Es cierto que muchos alumnos utilizaban la IA para intentar entender pues, estas bases de datos, pero siempre se insta al pensamiento crítico y al desarrollo del pensamiento para poder entender esos patrones de datos y poder desarrollar pues, todas las diferentes respuestas y soluciones. Además, lo interesante de crear esta base de datos con IA es la transferibilidad. Esto se puede llevar a otras asignaturas o a otras áreas como puede ser el SEO, la comunicación corporativa, el marketing o el diseño de experiencia de usuario. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Estamos disponibles para cualquier tipo de duda y os agradezco mucho la atención.